El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. A ver, Héctor, si yo pongo un plazo fijo, me van a pagar ya, creo que el 91%. O el 97%, ¿no? Buen día, fue del 91, lo subieron al 97%, que es una tasa efectiva del 152%, a eso lo llevaron anoche. O sea que nadie haga nada, todos pongan la plata en plazo fijo, nadie trabaja y vamos de renta. Y se repite un clásico, le hicieron la corrida cambiaria la otra semana, lo arrodillaron y le dijeron, súbame la tasa de interés o le mantengo la corrida cambiaria. Y fue el gobierno y le aumentó del 91 al 97% anual nominal, que equivale a una tasa efectiva del 152% anual. Una locura, estamos en niveles superiores a los que fijó Mario Blecher, que era presidente del Banco Central, en el año 2002, cuando estaba Duhalde, cuando se salió de la convertibilidad, que llevó las tasas al 140% nominal. Estamos navegando en un esquema de locura financiera. Pero acá hay una cuestión. Este masazo que recibe el gobierno, o que tiene que blanquear el gobierno, porque el dato no era una novedad para el gobierno, trataron de patearlo para adelante, no lo querían comunicar el viernes porque había elecciones el domingo, al final tuvieron que blanquear. Una inflación mensual del 8.4%. Hay que acordarse que en diciembre el ministro de Economía, Massa, había dicho que el objetivo era llegar a abril con una inflación del 3%. Es 8.4%. Y si lo medís en alimentos solo, porque ese es el promedio general del IPC, del índice de precio del consumidor, si lo medís solamente para alimentos es 10.1. O sea, estamos en niveles. Esto tiene una doble lectura. Por un lado, es un masazo, es una noticia más que negativa porque implica lo que implica la inflación. Bajar más el salario real de los trabajadores, bajar más las jubilaciones y pensiones del sector pasivo y bajar más los planes sociales. Quiere decir que desde el punto de vista de la población, que es la que soporta esta situación, el efecto no puede ser más negativo, ¿no? Incluso con la proyección de que en mayo pueda ser peor por la incidencia del aumento de las tarifas de servicio público. Pero si lo ves desde el punto de vista de la política de ajuste del Fondo Monetario que está implementando este gobierno, con Massa a la cabeza, lo ves como algo positivo, porque gracias a esa inflación, el gobierno va licuando el gasto público, ¿verdad? Porque entonces, con un peso que cada vez vale menos, el gasto público medido en dólares queda más barato para el gobierno. Y con eso se liberan fondos y paralelamente con eso el gobierno recauda más, porque lo hemos dicho 1000 veces, más inflación para el gobierno es más recaudación, por IVA, por impuesto a las ganancias, por impuesto al cheque, por impuesto a los bienes personales. Hay que entender esto porque estamos, repito permanentemente, estamos frente a un saqueo abierto. Esto es como si alguien entró en tu casa y te está sacando la plata. Alguien te está metiendo la mano en el bolsillo y te está sacando un 8% de tus ingresos en un mes. El mes anterior te sacaron un 7.7%. Y así sucesivamente. En el futuro, dentro de 3 meses, te van a dar un aumento compensatorio menor que la inflación. Entonces, ¿cuál es la regla que está aplicando el gobierno siguiendo las directivas del Fondo Monetario y de los fondos de inversión especulativo que manejan la deuda? Ustedes me aumentan la tasa de interés por encima de la inflación, porque la tasa de interés tiene que ser positiva, es decir, tiene que ser muy superior a la inflación. La inflación le da 108.8, o sea, 109% acumulada en un año, sí, pero a mí la tasa de interés real me la llevan al 152%. Pero simultáneamente me bajan los salarios reales, es decir,
gracias a la inflación, ustedes están bajando salarios, jubilaciones y planes sociales. Más claro, imposible. Y esto lo está haciendo este gobierno. Es decir, por eso hay que entender el tándem Macri-Kirchnerismo. ¿Por qué? Porque en definitiva, las estructuras de poder económico-financiero mandan y le imponen a los gobiernos, y después los gobiernos intentan argumentos idiotas para justificarlo. Tres mentiras abiertas que se están diciendo y se dicen con un desparpajo total. La primera y principal, que el otro día el ministro Massa, cuando dice, cuando salgamos y superamos estos quilombos políticos, vamos a estabilizar la economía. No, señor, es exactamente al revés. El quilombo político lo tienen porque no pueden estabilizar la economía. ¿Me explico? Es decir, acá la finanza manda sobre la política. Los problemas políticos que tiene el gobierno es a ver a quién le pasan la pelota cuando tienen que afrontar una realidad. La otra mentira es la del plan de ajuste. No, tomamos estas medidas porque si no hay que hacer un plan de ajuste. ¿Cómo plan de ajuste? Este es el plan de ajuste. Este es el plan de ajuste que se está realizando. Se quiere confundir a la gente diciéndole que estas medidas son para evitar el ajuste que pide el fondo. Y el ajuste que pide el fondo es el que están haciendo. Es demasiado alevoso como para dejarlo pasar. Y lo peor es que en esto, en gran medida, coinciden con la oposición, porque toda la hipocresía del discurso liberal va por ese mismo lado. Cuando se le pide a un funcionario o se le pide a algún opositor político, como este fin de semana, Esper por un lado y Milei por otro, para poner ejemplos extremos, ¿no?, de anarcoliberalismo, es decir, de liberalismo perfecto, por así decirlo. Dice, bueno, el país, dijo uno, Milei dijo, lo puso en el libro que presentó el otro día, dice, bueno, el país se va a estabilizar en 30, 35 años. 30, 35 años, qué bien. Y Esper, que te proclamó también con una línea independiente dentro de la alianza opositora, habló de que el país también necesita unos 30 años desde que empieza para estabilizarse. Ahí les cabe la famosa frase de Keynes, ¿no? Cuando hizo una crítica fundamental al liberalismo, dice, el liberalismo siempre habla de equilibrios de mercado que son a largo plazo, pero a largo plazo estamos todos muertos. Es decir, las soluciones no son de acá a 25, 30 años. Nadie dice el cómo, ni desde el gobierno ni desde la oposición. Y mientras tanto, la única realidad es que el país está siendo saqueado por los usureros financieros. Esos son los únicos que ganan, ¿verdad? Sí, todo el mundo pierde. Y la carta de siempre, te muevo una corrida bancaria, te llevo el dólar a 500 pesos. Entonces, un dólar a 500 pesos, se sabe que tanto Massa como Cristina Kirchner, que lo apoya a Massa, esto es importante. El sostén político de Massa, en cuanto a votos, caudal y apoyo, es el de Cristina Kirchner. El plan de ajuste que dicta el Fondo Monetario está apoyado por el kirchnerismo. Después salen en los discursos a decir cualquier cosa. Y la tercera mentira es que se habla de medidas para atenuar, para incrementar el consumo, cuando justamente a través de la inflación se está haciendo la política institucional de baja del salario real. Y acá no se salva nadie, porque frente a esta situación de indefensión del ciudadano corriente, la única alternativa que veo es una reacción de los sindicatos. Y por desgracia los sindicatos no reaccionan frente a esta agresión al salario. La principal función del sistema sindical es defender el salario real de los trabajadores. El otro día pasó algo parecido con uno de los secretarios de la CGT, Daer, cuando censuró a los formadores de precios. Pero, no es cuestión de censurarlo. Muévanle una movilización a esos formadores de precios, no una invectiva desde un discurso, desde un atril. O al revés, exíjanle al gobierno
que controle a los formadores de precios. Anoche, entre las medidas que se conocieron, hubo una sorprendente. Si hubiera estado vivo Alzogaray, bailaba en una pata. El gobierno, para frenar los aumentos de precios, ¿qué hace? Libera las importaciones. Claro, de tomate. Estamos todos locos. De tomate y lechuga. Sí, está bien, pero son productos de la canasta alimentaria. No, son pero productos... además, ¿vos crees que con eso se puede resolver algo? No, pues esa era la receta de Martínez Dios. Abran la economía para que haya competencia. ¿Cómo? Los formadores de precios son los que por corrupción del mercado, claro, no del Estado, por corrupción del Estado aumentan los precios y vos le abrís las importaciones. Claro, usar el poder político y mandarle la intervención a la empresa. Sí, no, todo esto es una puesta en escena, es una cosa que yo te digo, ayer lo dediqué, no me daban los tiempos para barrer lectura y además las medidas entre comillas que toma el gobierno a media tarde, que en realidad no se oficializaron, se tradujeron a la prensa, son la primera y principal, la clásica, aumentar la tasa de interés, punto. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a qué? Aumentar la tasa de interés, o sea, aumentar la ganancia del sector financiero bancario a costa de una inflación que estamos pagando todo, así estamos pagando la deuda. Te saco del análisis para meterte un poco en una pregunta. Sí. ¿Una reforma monetaria podría ser parte de la solución? Sí, pero reforma monetaria no es cualquier reforma monetaria. Tendría que saberse en qué término es reforma monetaria. Para los liberales la reforma monetaria es dolarizar la economía, por ejemplo. No, claro, no. Estamos hablando de sacar una moneda. ¿Vos pensás que la convertibilidad le sacó cuánto? 0,70, 80? Bueno, no, en su momento la convertibilidad implicó 10.000 pesos por dólar a 4 ceros. O sea, le sacó... No, pero ¿cuántos ceros le sacó? ¿5 ceros, 6 ceros? Ahora me mataste, Me parece que eran 7 ceros. Sí, pero... O 7 ceros fueron de los distintos cambios de moneda que tuvimos hasta la convertibilidad. Pero ocurre lo siguiente, la reforma monetaria... Lo que te quería decir es esto. Sí. Se produce una reforma quitándole ceros, es decir, yendo otra vez a una imaginaria convertibilidad o algo parecido, porque la convertibilidad no era mala si se salía a tiempo y se la sostenía como correspondía. Pero no, la convertibilidad tuvo un pecado original por la cual cayó. ¿Cuál? Acá la convertibilidad, la falsa paridad de un peso a un dólar, que era un mito, porque un peso no valía un dólar, ¿no? La falsa convertibilidad fue que se sostuvo con deuda externa. Claro, eso. Escúchame, claro, Menem recibió de Alfonsín una deuda de 62.000 millones de dólares y la dejó al doble, a 122.000. O sea, aguantó la convertibilidad con deuda. Por eso yo te iba a decir, la convertibilidad no es buena, no es mala, si vos la haces como corresponde con producción, no poniendo el país en deuda y privatizando. El tema es así, esto como concepto general. La inflación, desde el punto de vista macroeconómico, es un desequilibrio entre los medios de pago y el crecimiento de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que está circulando, la base monetaria, tiene que tener una relación con el crecimiento del Producto Bruto. Claro. Es lo que venimos diciendo siempre. No es el problema de la inflación, no es quién emite, sino el destino de ese dinero. En este momento, el gobierno, el Banco Central, pasó de emitir 800 a más de 1 billón de pesos por mes. Eso es lo que está haciendo la famosa maquinita. Pero ese billón de pesos no va a la producción, va para pagar intereses de las ahí está el secreto. Ahí está la clave. El problema de la inflación no es el origen, la impresión del dinero, es el destino. Estamos frente a una salida. El efecto de la inflación y de la tasa de interés como factor de inflación es desangrar la economía argentina. Es como decir, siempre se ha hecho esa famosa comparación. El dinero es a la economía como la sangre al cuerpo humano. Vos le echás más sangre de la que el cuerpo necesita y le provocás un desequilibrio. Para terminar esta charla, lo que ha ocurrido en la Argentina
es que le han dado un valor que no tiene al dinero en lugar de darle valor al producto, es decir, al producido. Y que además que se utiliza esa caída del valor del dinero para hacer un ajuste de tal manera que el pueblo argentino en su conjunto, a través de ese ajuste que está sufriendo, pueda ahorrarle al gobierno plata para que el gobierno pague más intereses de la deuda pública. Es decir, todo esto está puesto al servicio, pero el ciudadano corriente esto no lo sabe, no le explican que la inflación es un instrumento para que la gente pueda contribuir al pago de la deuda pública. Es un círculo vicioso de la cual el gobierno es cómplice de los acreedores. Es un círculo vicioso del cual no se va a salir porque ya lo estamos viendo. La respuesta es más tasa de interés. Héctor, la seguimos la semana que viene. Ok, buen día, gracias. Chao.